Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. Hoy hubo round 2. Y el round 2, el día de hoy, es sobre la reforma eléctrica. Creo que todavía está en vivo, o no sé si acaba de terminar. Creo que acaba de terminar este segundo foro del Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica. Y estuvo muy interesante. Ya saben que son largos, son foros larguitos en donde hay ponencias en pro, en contra, y además están las preguntas. Y hubo una en particular que hace el diputado Ignacio Mier, que le hace a uno de estos defensores de la reforma energética de 2013, que no se responde. Y a ver, el día de antier platicábamos del primer foro. ¿Cómo es que una excomisionada de la CRE, ¿no? De la Comisión Reguladora de Energía, que estuvo 4 años en el cargo, para defender su punto, para ir en contra de la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, no sabe ni qué argumenta? Tuvo que leer y leyó mal, ¿no? Leyó muy mal. No era un tema de nervios. Y una cosa, en el particular caso de Montserrat Ramiro, que es excomisionada de la CRE, que participó en el primer foro, ella estuvo involucrada. O sea, es como si le hablaran a Bartlett, por ejemplo, el actual director de la Comisión Federal de Electricidad, como si le hablaran a él, y entonces el señor no supiera de lo que habla, no, o sea, estuviera leyendo, tuviera que usar tarjetitas todo el tiempo. Eres el director de la institución. Es imposible que no sepas cómo está o cómo no te la entregaron. Estamos acostumbrados a que eso lo hagan. ¿Por qué estamos acostumbrados? Pues es muy sencillo, porque normalmente tenemos personas que no se involucran en sus cargos, solamente cobran un sueldo y van charoleando y van faroleando, que son los grandes de los grandes, ya saben. Entonces, no es extraño, pero es molesto. Y es por eso que resulta molesto que tengamos a una excomisionada de la CRE intentando decir la reforma eléctrica no funciona y que no tenga ni la más mínima idea ni noción de cómo defender el punto. O sea, ella estuvo ahí. O sea, resulta ilógico y molesto que alguien que estuvo involucrado en algún organismo relacionado con la energía en nuestro país no tenga los elementos y tenga que leer. Si requieres datos duros, pues con todo gusto ahí sí puedes leer la tarjetita, se te podrán ir los ceros, las comas, eso es normal. Pero no sabía lo que decía, parecía hasta que alguien se lo había dado para que lo leyera. Bueno, pues en la segunda edición de esto, en la continuación de esta tragicomedia de los defensores de la reforma energética del 2013, tenemos a estos mismos personajes, empresarios o asesores energéticos de empresas privadas o lo que usted quiera, que no saben defender su punto. Y eso, valga la redundancia, le da un punto, le da un plus a la reforma eléctrica. Porque quien hoy defiende la reforma eléctrica o los puntos a favor de la reforma eléctrica son argumentos sólidos, históricos y actuales. Quienes defienden la reforma eléctrica, expertos o no expertos en el sector energético, al menos saben qué están defendiendo, argumentan, tienen la noción, hay un porqué. Mientras que quienes van en contra de esto no responden ni siquiera bien las preguntas, dan estos grandes choros mareadores y le dan mucho embrollo, pero no responden lo que se les pregunta particularmente. Y ese es el punto que también tenemos que considerar, lejos de si somos expertos o no, sino que tenemos que ser muy puntuales en cuanto a la forma en la que lo están defendiendo. Porque recuerden que quienes defienden la reforma energética de 2013 están defendiendo intereses privados, mientras que quienes defienden la reforma eléctrica que se propone en este año están buscando que se haga un poquito de justicia. O sea, ni siquiera es gran justicia, no, es un poquito de justicia, que lleguemos a la mitad del camino para que todos podamos convivir, pero que tengamos ciertas certezas los mexicanos de que nuestro territorio seguirá siendo nuestro territorio y que nuestro tema energético y nuestras plantas energéticas y nuestros recursos naturales que generan energía seguirán siendo nuestros recursos naturales que generan energía. Así que en este round 2, en este segundo momento de las defensas por la reforma eléctrica y las ofensas hacia ella, permítame presentarle como otra vez quienes están involucrados con estos sectores privados simplemente no saben ni qué responder ni cómo argumentar.
Tenga usted. Sin embargo, yo quisiera hacer mención para formular dos preguntas a lo que ha comentado José Antonio Abujeder. Él señaló que se han apegado de manera estricta a lo que establece la ley, al Estado de Derecho, y que en ese sentido el juzgador ha interpretado la ley y ha emitido decisiones de carácter jurídico al respecto, incluida las reformas que hicimos la anterior legislatura, y muchos de los que están aquí presentes integramos la anterior legislatura, a la ley de la industria eléctrica, que tenía básicamente dos propósitos y que lo comentamos también en su oportunidad con el Consejo Coordinador Empresarial, que su titular sigue siendo el mismo presidente. Y comentamos que lo que nos animaba era efectivamente el libre mercado, la libre competencia, el piso parejo para todos, que el espíritu que animó a la reforma del 2013, entre otras cosas, que era un modelo de liberación de la energía eléctrica, del servicio de energía eléctrica, copiado del modelo español, que hoy ya estamos viendo sus resultados, tanto en el mix de generación como en los criterios de transmisión, distribución y comercialización. Y el resultado ya lo estamos viendo en España. El modelo que importaron y que se impuso en México es el modelo que está fracasando en España. Y en ese modelo se tomó como punto de referencia económica las tarifas marginales, estableciendo solo costos de producción y dejándolo en un transitorio de la reforma del 2013, prácticamente toda la reglamentación de las bases del mercado eléctrico, de las que hablaba el ASEAR, por ejemplo, en términos de las subastas de largo plazo o las de mediano plazo, que no, efectivamente no se ejecutaron. Todo lo hicieron a partir del transitorio, aquí lo tengo. Las 14 bases que regulan el mercado eléctrico en México, y aquí está, se elaboró en el escritorio de un funcionario público que se basó en el tercer transitorio de la reforma del 2013. Y eso es lo que llevó al desastre que estamos viviendo, y por eso es necesaria la reforma a la industria eléctrica. Si esto no hubiera pasado, no estaríamos hablando de una reforma, no estaríamos hablando de la conveniencia de hacer una revisión profunda sobre no solo la generación, sino también de qué manera se está haciendo uso de la transmisión, la distribución y la comercialización de la energía eléctrica. Y en la comercialización es donde entra, ¿eso no un monopolio privado? Claro que lo es, indudablemente, sí, pero no fue culpa de los empresarios, no fue culpa del Consejo Coordinador Empresarial, fue culpa por omisión de malos funcionarios públicos y de peores legisladores. Esa es la realidad. El marco jurídico que vamos a reformar, que nos lleva a la reforma constitucional, es precisamente porque de esto seguir así se va a llevar a nuestro país al desastre. Y a todos, no a unos, absolutamente a todos. Tengo el análisis para cada uno de al menos las 10 principales economías del mundo, incluido la octava, que no corresponde necesariamente a un país, que es la economía de California, y cómo está ordenado el mercado eléctrico, desde la generación hasta la comercialización y el mix de generación. Y nos damos cuenta que los modelos más exitosos es donde existe una participación pública. Ejemplo es el francés o el australiano, por ejemplo, ¿no? Y entonces, si estamos a favor del libre mercado, si estamos a favor de la libre competencia, me centro ahora en la pregunta como buenos mexicanos. Decía José Antonio, ¿no? Él dijo: queremos energía suficiente, queremos costos competitivos, queremos fuentes limpias. El Eólica del Sur surge como un generador para el autoabasto y tiene más de 7,000 clientes. Y ahora el propietario ya no es el que la construyó,
ahora es un fondo de inversión. Si somos buenos mexicanos, la pregunta, dice José Antonio, y para nutrir a todas las bancadas, no a la de Morena, sino para nutrirnos todos, y todavía quedan pendientes varias mesas de trabajo en los próximos 25 días. La pregunta sería, a José Antonio, ¿estás de acuerdo en que modificando la Constitución y las leyes generemos una propuesta que, además de garantizar un asunto de seguridad nacional y de control en beneficio de toda la nación, se tenga energía suficiente, costos competitivos y energías limpias? ¿Contaríamos con el apoyo del sector empresarial? ¿Están o no conscientes, independientemente de lo que diga la ley, el espíritu que animó a los legisladores de la época y a los funcionarios de la Secretaría de Energía que emitieron las bases, que es un modelo injusto, que lesiona y lastima a 46 millones de familias mexicanas que tienen que pagar puntualmente su recibo de energía eléctrica y que ponen condiciones de privilegio, no para incrementar la productividad y la competitividad, sino para incrementar ganancias de 77,000 grandes consumidores? ¿Es o no un fraude a la ley? Para lo que comentó, quisiera que me dieras respuesta, José Antonio, para tener mayores elementos nosotros en este proceso de consulta, además de que seguramente van a acudir los siguientes días. Y a Eleazar, que tú tienes experiencia porque participaste en la primera y la segunda subasta de largo plazo. ¿Conociste los procedimientos que llevaron, sobre todo para las granjas de generación de energía solar? ¿Bajo qué modelo contrataron las tierras a los ejidatarios de este país, a los pequeños propietarios? ¿Cómo se logró el financiamiento? ¿Cuál fue el soporte para lograr los financiamientos públicos y participar en las subastas? No, quiero que me lo expliques, tú que participaste, para nutrirnos. Muy bien. Gracias. Gracias, diputado Ignacio Mier. En consecuencia, para continuar el diálogo, le concedemos el uso de la palabra al presidente de CONCAMIN, José Abugave. Tiene el uso de la palabra. Gracias, diputado Ignacio Mier. Qué gusto saludarlo. La pregunta es clara, y de lo que estamos analizando y reflexionando, yo creo que mientras se respete el Estado de Derecho, yo creo que todos estamos de acuerdo que se hagan las cosas. Tenemos que respetar el Estado de Derecho, es un principio muy claro. Y algo de lo que he estado escuchando, toda esta conversación, es algo en el que nosotros los empresarios, los industriales, tenemos que entenderlo muy bien, y creo que sí lo entienden, pero tenemos competencia mundial. Generamos empleos, pagamos puntual nuestras obligaciones, beneficiamos a México, generamos valor. Entonces, la pregunta es, ¿México y los mexicanos primero? CFE, ¿quién debe ir primero? Entonces, estamos de acuerdo en trabajar en conjunto con CFE, pero tenemos nosotros competencia. ¿Por qué CFE no puede tener competencia? Porque solo nosotros, los empresarios, a nivel mundial, en donde nosotros generamos ese gran valor que es empleador, tenemos que tener competencia en todos los niveles y CFE no puede tener competencia. Necesitamos competencia, necesitamos bajar. La tendencia es cero, la tendencia al costo. Entonces, sí he escuchado al director, pero no me han dicho el cómo exactamente. Tenemos datos que el 70% del crecimiento de generación en los últimos 30 años fue hecha por el sector privado. Yo digo que si lo hubiera hecho CFE, no sé si tendríamos luz en este momento. Entonces, son preguntas. Así como usted, director, hace su gran retórica, que con todo mi respeto, yo también estoy haciendo esto. Tenemos una gran generación. Nosotros hemos generado, ¿sí?, en todos los sentidos y tenemos que salir adelante. CFE siempre ha ganado la transmisión. Tenemos que pensar en esto. Entonces, otro de los grandes que han invertido en tema energético son las AFORES.
también están involucradas las Afores, 196,000 millones de pesos en energético se han invertido, no nada más los internacionales. Y también comentaba, diputado Ignacio, que el modelo español, pero no fue en función de eso, porque el modelo español está en base a precios y el de nosotros está a costos. Entonces hay una diferencia en eso. Pero, diputado, así como lo he expresado a todos, estamos en la mejor disposición de sentarnos a trabajar. Aquí no somos los buenos, los malos, quiénes son o quiénes no. Somos México y tenemos que trabajar en esto. Necesitamos las mejores condiciones para que el país crezca y la inversión se necesita constantemente. Tenemos tratados internacionales que nuestro presidente apoya y que está consciente en ese sentido, ¿no? Tenemos que cumplir con tratados internacionales. Ahorita nos pone limitación a que no debe de haber, el acero debe de tener 0 huella de carbón en cierto año. Tenemos que cumplirlo, estamos preocupados. Entiéndanos también a nosotros, no es que no estemos o no de acuerdo. Por eso lo mejor es hacer un análisis general, ver qué nos conviene a todos en pro de este país. Entonces, nosotros sentimos que no se necesita hacer un cambio tan importante en la reforma, simplemente lo que esté mal, porque es del 2013, que se ajuste, que se adecúe en beneficio de todos. Por eso digo que CFE y la industria tienen que trabajar de la mano en ese sentido. No somos contrarios, no somos los buenos o los malos. Y el que esté mal, pues para eso existe la ley, ¿no? Eso es todo. Gracias. Gracias, don José. Ahora le damos el uso de la palabra para dar respuesta al diputado Ignacio Mier. Nada más, perdón. Adelante, diputado Ignacio Mier. Bueno, acepto los comentarios, aunque no escuché la respuesta. Changos. ¿Cuál fue la pregunta que hace? La pregunta que hace Ignacio Mier, además del están dispuestos a colaborar o están dispuestos los empresarios a trabajar en conjunto con el gobierno para que podamos hacer una reforma. Él dice, mientras se apega al Estado de Derecho, sí, pero le hizo otras preguntas el diputado Ignacio Mier. Las preguntas que le hace es si estuvo realmente consciente, porque habrían participado, ¿no? En estas subastas, si está realmente consciente de cuáles eran los esquemas bajo los cuales se contrataba, ¿no? Que eso es lo que le pregunta a otra persona. Si estaba consciente realmente de qué es lo que se estaba aprobando en la reforma energética de 2013, si estaba consciente de que hubo saqueos prácticamente por parte del empresariado. O sea, le está preguntando si estuvo realmente consciente del escenario en el que estaban en 2013. Le estaba preguntando el diputado Ignacio Mier a este hombre, más allá de los intereses de los empresarios, si estaban realmente conscientes de que aprobar una reforma así y mal implementada, o sea, haberla aprobado ya era un error, pero haberla implementado todavía mal era otro error más grande. Y el tema del empresario es, pues mientras estemos en el Estado de Derecho, pues sí, no va adelante. Pero en la misma respuesta dice, nosotros no creemos que sea necesaria una reforma. O sea, se contradice el hombre, se contradice porque menciona que en un punto, pues mientras se respete el Estado de Derecho, pues no hay tema, pero por el otro lado, si no se menciona el Estado, o sea, si no hay violaciones al Estado de Derecho, entonces sí, pero entonces mejor no, porque no la necesitamos, puro rollo. ¿Por qué los empresarios no quieren jugar con esto? Muy sencillo. El hacer una reforma como la que se plantea, que es una, pues sí, contrarreforma eléctrica, lo que propone es que lamentablemente, obligaría al empresariado a acatar nuevas reglas, obligaría a los empresarios a perder, si bien no contratos, pero sí perder mercado. ¿Por qué? Lo que propone el empresario, que es lo que nos hubiera gustado que respondiera con todas sus letras, porque no lo hace, es que lo que propone el CONCAMIN particularmente, es que no se hagan modificaciones, pero que solamente se hagan ciertos ajustes para que si hubo alguien que la aplicó mal o que la utilizó mal, pues no pase nada. Lavarse las manos, eso es lo que le llamamos como lavarse las manos, para que, pues, si hay alguien que la hizo mal, pues, le sancionen y que vayan sanciones económicas y, pues, al final,
prefieren perder un pesito por una sanción económica o un castigo que perder realmente el mercado. Así es, esto de sencillo. La reforma eléctrica lo que propone es que se haga un ajuste en la distribución del mercado y que se le dé prioridad al Estado. Cuando los empresarios dicen que ellos tienen competencia mundial, claro que la tienen, por supuesto, pero no podemos esperar que un empresario quiera abastecer de energía a un pueblo en condiciones adversas, como lo que está pasando en España o en Reino Unido, cuando obviamente sí, son condiciones energéticas y son modelos energéticos distintos, pero no tienen la mano del Estado. O sea, nuestro modelo energético, por ejemplo, no es como el de Australia o el de Francia, pero aún así ellos tienen modelos energéticos, podríamos llamar exitosos, y son modelos energéticos en donde el Estado tiene una participación. Los demás, el caso de Reino Unido, ese sí ha expropiado 2 empresas. Pero ¿qué tal del mercado energético de Rusia? Rusia también tiene un amado, el Estado ruso tiene manos en el sector energético y además Rusia abastece de gas a gran parte de la Unión Europea. O sea, uno de los grandes países que abastecen gas es Rusia. Entonces, con ese gran abastecimiento de gas, pues con la mano en la cintura Rusia puede abastecer a los otros países sin incumplir contratos, incluso en tiempos adversos, pero seguir dándole prioridad a los mexicanos, porque es lo que buscan, o sea, digo, a los mexicanos, a los rusos. O sea, lo que hace Rusia es yo voy a darle prioridad a mi Estado, pero no voy a dejar de cumplir con los contratos, no te voy a suministrar más, que es lo que platicábamos hace mucho con el sector energético de la Unión Europea y su crisis. Rusia, dependen mucho de Rusia y han acusado mucho a Rusia de que Rusia no les ha querido mandar gas y que no les ha querido mandar gas. Y es, vaya, todavía Angela Merkel decía, no es que Rusia no nos ha quedado mal, Rusia ha cumplido con los contratos, pero nuestro modelo energético no nos permite que podamos buscar de dónde o sea, no tenemos para dónde voltear en estos momentos de crisis. Y sobre todo con estos inviernos y con estas heladas, no tenemos a dónde voltear. Rusia lo que dijo es, yo te voy a seguir cumpliendo con los contratos, pero mi prioridad son los rusos. Eso es lo que se busca con el modelo mexicano. Los mexicanos primero. No estamos en condiciones, como por ejemplo estaría Rusia, de andar regalando pedazos de tierra a cualquier persona porque hemos olvidado la importancia y hemos olvidado la prioridad del abastecimiento y del servicio público, garantizar la energía a los hogares del territorio nacional en donde se encuentra el recurso, porque es territorio de todos. Entonces, lo único que aquí se está hablando es, o proponemos una regulación del mercado 54-46, en donde pues es casi la mitad, casi nos vamos a michas y todos contentos, siguiendo las reglas y obviamente regulando, o lo que proponen los empresarios, nos quedamos como estamos y solamente castiguen a los que lo hicieron mal y que se abran carpetas de investigación y que se hagan los procesos que se tienen que abrir y así la dejamos. Ese es el debate en el que estamos en este momento. Hubo un momento también en el que Manuel Bartlett le corregía la plana a los diputados por no haber citado a comparecer a los titulares de la CRE, por ejemplo. Antier tuvieron a una de ellas que no supo ni siquiera argumentar para realizar una correcta defensa de la reforma energética de 2013. O sea, seamos honestos, no pudo ni siquiera con eso. Y hoy, más allá de estos intereses, también tenemos intereses que tienen que ver con cómo es que los otros países quieren intervenir. Hay otra carta, por ejemplo, que llega por parte de ciertos personajes en Estados Unidos que están preocupados por la reforma eléctrica de México. Vean, aquí está esta carta con fecha del día de ayer, que está firmada por Robert Menéndez, Jeff Merkley, Brian Schatz y Tim Kaine, ¿no? Senadores de Estados Unidos. Y ellos, ¿no? Le hablan a Blinken y a Granholm diciendo, es que estamos muy preocupados por la reforma que pretende el sector público encabezado por Andrés Manuel López Obrador en México, porque estamos muy preocupados porque van hacia las energías fósiles y esto va a hacer va a complicar la relación entre México y Estados Unidos y les exigimos que obliguen a la administración de Biden, casi como que lo obliguen a que hable con México, en apoyo a las energías renovables, ¿no? Que
es por el bien de los dos. Tenemos otra vez presiones por parte de legisladores en Estados Unidos y uno diría, ¿qué tan legítimo es el interés de estos hombres por el cambio climático? Volvamos al tema del cambio climático. Lo mencionaba Ignacio Mier, que es algo que también se quedó sin respuesta, sobre los paneles eólicos, sobre los generadores eólicos en el sur. ¿Cómo es que pasaron de ser de un empresario a convertirse en un fondo? Si sabía que eso había pasado? No hubo respuestas sobre el tema. Yo recuerdo el tema de Yucatán, se acordarán que también ahí había unas generadores eólicos que le habían dicho a la gente que vivía en la región que los iban a poner y que ellos iban a ser los principales beneficiarios, ¿no? Entonces sus recibos supuestamente iban a llegar muy bajos. Tomemos en cuenta que Yucatán pues, es una zona caliente, en donde se requiere el uso de ventiladores, ¿no? De aires acondicionados y demás. Y hasta la fecha, desde la construcción de ese parque eólico, la gente que vive ahí, pues ahora sí que la engañaron, porque los que pagan más luz son ellos. Prácticamente pareciera que quienes viven ahí, que iban a ser beneficiarios, pasaron a ser los que generan la energía. Pasaron a ser los que generaban porque pagan los recibos más caros de luz por esta generación. Cuando hablamos de energías eléctricas o energías renovables, por supuesto que hablemos de una transición que es necesaria en todo el mundo, pero cada país tiene que irse enfocando en lo que le corresponde y en la medida de los recursos que tiene. No podemos hacerlo en masa y solamente porque alguien nos dijo o porque alguien lo hizo, porque hablamos de responder a sus intereses y ahí está el error. Cuando hablamos de estos temas, hay muchos empresarios políticos en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, en cualquier parte del mundo, que tienen intereses, acciones, dinero invertido en alguna de estas empresas relacionadas con el cambio climático, porque pues es un muy buen fondo de ahorro, es un muy buen negocio. O sea, ¿cuánto te cuesta un generador de energía, un convertidor de energía solar para tener tu calentador? ¿Cuánto cuesta el calentador solar, por ejemplo? ¿Cuánto cuesta un calentador solar? ¿Cuántos pueden comprar un calentador solar en México? No hablemos de Estados Unidos. ¿Cuántos pueden comprar un calentador solar en México? ¿Cuántos pueden comprarlo en Estados Unidos? ¿Cuántas personas pueden realmente ser beneficiarias en masa de los instrumentos para ahorrar energía? Ahora, ¿cuántos de estos personajes, ¿no? De estos senadores, a ver la banda que está en Estados Unidos, a todos nuestros paisanos, cuéntenme alguno de ustedes si, pues no sé, Jeff Merkley, Tim Kaine, Brian Schatz o Robert Menéndez andan en coches eléctricos o híbridos, aunque sea. Platíquenme si los ven ahorrar o si no se suben a aviones y los ven irse en bicicleta. Cuéntenme cómo ven la vida diaria de estos personajes particularmente, porque es muy cómodo hablar con la mano en el bolsillo y decir, tú, México, te estás pasando y cómo quieres, vas a contaminar a todo el mundo con una reforma eléctrica, que no tiene nada de contaminante, pero bueno, vas a contaminar el mundo con tu reforma eléctrica y no sé qué, pero lo dicen desde un coche a combustible, con una cuenta bancaria muy choncha, con casas muy grandes y además con intereses, acciones y cheques en justamente estas empresas que generan o están relacionadas con el cambio climático. Es muy cómodo, es muy sencillo decirlo desde esa trinchera, pero a la hora de la aplicación de estas políticas, ellos son los primeros que las violan. Ese es el pleito en el que estamos, entre un sector empresarial que lo único que está buscando es que pues se respeten sus contratos, no perder mercado y poder, más bien, si en esta administración, en lo que queda de esta administración, no ganar más contratos, subastas o licitaciones, esto es cierto, pero traen como la esperanza de que terminando esta administración, pues ellos puedan hacer su chanchullo y eventualmente recuperar el terreno perdido en 6 años. Estamos en esas, o sea, el estira y afloje de los empresarios hoy ya no es ni siquiera por sacar a Andrés Manuel López Obrador del gobierno, ni mucho menos. Es porque no se tomen los candados que se tienen, que no se creen los candados que se tienen que crear para que aunque esta administración termine, ellos ya no puedan acaparar el mercado energético como lo han querido acaparar. Ese es el punto con este sector, que lamentablemente es muy poco probable que suelte prenda. Recordemos que no solo es el asunto de los empresarios en México, aquí lo están viendo, son políticos con intereses muy particulares también en Estados Unidos. Muy, muy particulares sus intereses.